Muy bien, empezaremos. Entonces, nos habíamos quedado acá en ya habíamos hablado de condiciones de interferencia destructiva y constructiva. Ahora veremos el efecto Doppler. El efecto Doppler es un fenómeno en el cual, debido al movimiento relativo de los objetos, ya sea la fuente sonora o el objeto, o la persona o el receptor que esté detectando esa fuente sonora, debido a su movimiento relativo de ambos, se produce un cambio en la frecuencia del sonido de la fuente. Se produce un cambio, es una característica especial, ¿no? Es decir, una fuente de sonido puede tener un sonido particular, pero debido a un movimiento relativo, ya sea de la fuente o del receptor o de ambos, ese sonido puede cambiar, puede volverse más agudo o puede volverse más grueso, pero la fuente de sonido, por supuesto, está emitiendo el mismo sonido, puede volverse pero más agudo o más grueso dependiendo al movimiento relativo. Es muy importante, ¿no? Es un ejemplo muy típico de este tipo de efecto Doppler es cuando un auto pasa por nuestro lado a gran velocidad, haciendo sonar su bocina, ¿no? Entonces, eh, ese tono de la bocina siempre es el mismo, pero cuando viene y se aleja de nosotros, cuando se acerca y luego se aleja, parecería que cambiara, tiene un sonido especial. Entonces, la bocina de un auto, si lo escuchamos en reposo, así sin que nada se mueva, tit, suena, con un tono característico, tit, pero cuando está en movimiento, a ese mismo auto lo podemos escuchar, tit, algo así, ¿no? No soy bueno con mi voz generando sonidos, pero para que se entienda, ¿no? Ti, algo así. Cuando hacemos ese tipo de sonido, ya nos imaginamos ese tipo de movimiento que por nuestro lado pasa muy cerca a un automóvil que se nos acercó y luego se alejó, ¿no? Sonando su pitazo característico de su bocina, ¿no? Ti. Entonces hay un cambio en esa frecuencia. Recuerden que la frecuencia, mientras más grande sea, es más agudo, mientras más bajo sea la frecuencia, más grave el sonido, ¿no? Más grueso. Entonces, menor es el valor numérico de esa frecuencia. Entonces, si cambia ese tono, si era más agudo y cuando se aleja parece ser más grueso la bocina, entonces esa frecuencia está cambiando numéricamente, a pesar de que la fuente emite la misma frecuencia, sin que cambie la fuente. La fuente no cambia. El receptor lo escucha diferente debido a ese movimiento relativo. Entonces veremos matemáticamente cómo es ese cambio. Lo vamos a analizar de dos maneras, una cuando hay movimiento de la fuente y otra cuando hay movimiento del receptor, y la combinación es bastante obvia cuando ya los dos se están moviendo. Bien, entonces tenemos una fuentecita de sonido que puede ser este autopatrulla con su bocina característica, entonces, y acá este ciclista que puede ser, que va a ser el receptor, el que va a oír ese sonido proveniente de la autopolicía. Entonces, cuando ninguno de los dos se mueven, el sonido de la bocina es la misma, no cambia, no tiene esa característica especial, no en su frecuencia, me refiero a su frecuencia, no a su amplitud, no a la intensidad del sonido. Claro, porque cuando está lejos se escucha bien suavito y cuando se acerca el sonido es más fuerte, ¿no? Claro, y luego se aleja, es más suavito otra vez, sino a la frecuencia, el tono de esa bocina, ¿no? Cuando se está acercando parece ser un poco más aguda la bocina y cuando nos pasa y se va alejando parece ser más gruesa, ¿no? Ti, algo así, cambia. No, no me refiero al volumen, sino a ese tono de la frecuencia, que con eso está relacionado F, la frecuencia, y con la intensidad de sonido está relacionado y la amplitud, o la amplitud de presión. Entonces, la fuente en reposo. El autopatrullero que está acá produce un sonido característico, su sonido de su sirena, que está en reposo. Y acá tenemos al ciclista que tiene una velocidad hacia la izquierda, dirigiéndose hacia la fuente. El receptor se va dirigiendo hacia la fuente. El receptor puede ser una persona o puede ser un micrófono también o algún dispositivo que detecta estas ondas sonoras. Entonces, a medida que se va desplazando el receptor hacia la fuente, entonces la fuente genera estas ondas sonoras, ¿no? Que se van expandiendo en el espacio en forma de cascarones esféricos en todas las direcciones. La persona, por lo tanto, no lo va a oír lo mismo. Bien, veremos, pero cómo es esa frecuencia. Partiremos del hecho de que la velocidad de propagación de las ondas, la velocidad del sonido de las ondas, ya no es la misma para la persona. Eso es por el movimiento que tiene la persona.
Es decir, esta autopatrulla que genera ondas sonoras, esas ondas se van propagando a la velocidad del sonido por este espacio. Si la persona se encuentra acá con su bicicleta, ¿no? Si se encuentra acá, recorrerá esta distancia y tardará un cierto tiempo en llegar a esta persona con esta velocidad del sonido, ¿no? Que hemos visto que es 344 metros por segundo, ¿no? En condiciones estándar, ¿no? Entonces tarda un cierto tiempo para llegar a esta persona. Pero debido a que la persona se está moviendo, esas ondas sonoras ahora le llegan más rápido porque se está moviendo hacia la izquierda, ¿no? Le llegan en menor tiempo. Entonces, para este muchacho, para este ciclista que se dirige hacia la fuente, la velocidad del sonido es un poco más rápida, es un poco más rápida. Ya por la relatividad clásica, la relatividad común nomás que presenciamos de los objetos en movimiento. ¿Okay? Es como cuando estás en un vehículo con una velocidad hacia la izquierda y tienes acá otro vehículo con una velocidad hacia la derecha, ¿no? Este que es el vehículo 2 y este vehículo 1, entonces tú vas a una velocidad V1, este otro va a una velocidad 2. Bien, si nosotros somos un observador acá en reposo, vamos a ver que el vehículo 2 se mueve con una velocidad V2, eso es lo que vemos, ¿no? Se mueve a esa velocidad. Y el vehículo 1 se mueve con una velocidad V1. Pero ¿cómo lo ve un observador que está dentro del vehículo 1? Supongamos acá un observador, ¿cómo lo ve moverse al vehículo 2? El vehículo 2 se va a mover mucho más rápido. Va a tener una velocidad V2', le vamos a poner acá, que es mucho más rápido para el observador que está dentro del vehículo 1. ¿No? Es por eso que cuando viajamos por carretera y cuando se cruzan dos autos, ese cruce es bastante rápido, es como si estuvieran viajando a muy alta velocidad, como si fueran tren balas, ¿no? Pero eso es debido a la percepción del sujeto que está dentro del vehículo 1, ¿no? Y eso es más o menos lo que va a experimentar este muchacho, este ciclista, que está dentro del vehículo que es su bicicleta, ¿no? Entonces, como se está moviendo a una velocidad V1, lo ve a la velocidad del sonido un poquito más rápido, porque a él le llega en menor tiempo, lo ve más rápido viajar, ¿no? Porque están en sentidos opuestos, ¿no? Problemas similares seguramente han resuelto en cinemática, en física básica 1, ¿no? En relatividad. Bien, entonces algo así es lo que ocurre, para entrar un poco más detalle. Entonces, para el ciclista, la velocidad del sonido es V', que es la velocidad del sonido más la velocidad del ciclista, la velocidad del receptor, V sub R, velocidad del receptor, que es el ciclista en este caso. Entonces, esta velocidad V' es la velocidad del sonido para el ciclista, la velocidad con que el ciclista puede medir moviéndose las ondas sonoras, ¿no? Con esa velocidad. Si estuviera en reposo, claro, las mediría la velocidad estándar, 344 metros por segundo. Pero como se mueve en dirección opuesta a la velocidad del sonido, para él este sonido se mueve mucho más rápido, ¿no? Bien, entonces, de este hecho partiremos. Entonces, la velocidad del sonido es una onda mecánica, por lo tanto, la velocidad también cumple la ecuación longitud de onda por frecuencia. Entonces, la velocidad que mide el ciclista va a ser la longitud de onda del ciclista por esa frecuencia que recepciona el ciclista. La longitud de onda no cambia. La longitud de onda que le va al ciclista no cambia porque esta distancia es siempre la misma, la que está emitiendo. No importa la velocidad que se mueva, ¿no? A menos que se mueva a velocidades de la luz. Ahí ya si a velocidad cercana de la luz, sí hay contracciones y expansiones temporales y espaciales, ¿no? Pero no es el caso, para nada. Ni yo entiendo muy bien esos aspectos. Entonces, la longitud de onda es la misma para el ciclista como para la fuente que emite estas ondas sonoras, ¿no? La distancia entre dos o el tamaño de un ciclo de perturbación de la onda sonora. Bien, y esta es la frecuencia que oye el ciclista, que es el receptor, frecuencia del receptor, porque esta es la velocidad que mide el receptor y por lo tanto, si la estamos relacionando, velocidad de onda, longitud de onda por la frecuencia, entonces esta frecuencia, por supuesto, también es del receptor. Bien, esta es la velocidad del sonido común que conocemos en condiciones estándar, 344 metros por segundo, y esta es la velocidad del receptor, del ciclista, ¿no? Positivo porque se dirige hacia la fuente, y al hacer eso,
para él la velocidad del sonido es mucho más rápida, ¿no? Ahora, si se dirigiría hacia la derecha, es decir, si el ciclista, para que se entienda un poco más, ¿ya? Si el ciclista se va hacia la derecha, la velocidad del sonido se hace más lenta. La velocidad del sonido para el ciclista sería la velocidad estándar menos la velocidad del ciclista. Entonces, se hace más lenta. Para el ciclista, si viaja a la derecha, alejándose de la fuente, el sonido se hace más lento. ¿No? Imagínense que el ciclista viaja a la derecha a una velocidad tal que es igual a la velocidad del sonido. Entonces, la velocidad del ciclista hacia la derecha, supongamos que es la velocidad del sonido también, la velocidad con que se propagan las ondas sonoras. Entonces, el sonido nunca le llegaría al ciclista. Entonces, para el ciclista, este sonido es muy lento, tanto que no se mueve, porque nunca le llegaría al ciclista, ¿no? Esa onda sonora, porque se aleja con la misma velocidad que el sonido se va a la derecha. Entonces, nunca acortan distancia, se alejan siempre. Entonces, nunca le llega a alcanzar y por lo tanto, para el ciclista, esa velocidad del sonido no es cero, nunca lo alcanza. ¿No? Se entiende, ¿no? Por el razonamiento. Por eso, por ejemplo, si la velocidad del ciclista hacia la derecha fuera la velocidad del sonido, estas velocidades se simplifican y la velocidad del sonido que mide el ciclista sería cero, porque nunca lo alcanzaría. ¿Se entiende, no? Por ese lado. Muy bien. Entonces, entonces continuamos con este aspecto, ¿no? El ciclista dirigiéndose hacia la fuente. Entonces, la velocidad del sonido se hace más rápida. De hecho, ¿qué tan rápida es? Es la velocidad del sonido más la velocidad que tiene el ciclista, el receptor. Bien, despejamos acá la frecuencia del receptor. La longitud de onda pasa a dividir. Como la longitud de onda es la misma para el ciclista para la fuente, para un observador en reposo, es la misma longitud de onda, es el mismo tamaño de un ciclo de perturbación de la onda sonora. Entonces, esto también se puede aplicar para la velocidad del sonido. La velocidad del sonido, visto para un observador en reposo, es longitud de onda por frecuencia, por la frecuencia que tiene la fuente de sonido, el auto, la sirena del coche policía, ¿no? Esa frecuencia natural que tiene, sin modificaciones debido al movimiento relativo. Entonces, esta longitud de onda es la misma. Entonces, podemos aplicar lo mismo, velocidad sobre la frecuencia para la longitud de onda, velocidad sobre la frecuencia. Acá la velocidad del sonido normal y esta la frecuencia de la fuente normal, la que puede escuchar un observador en reposo, la que puede escuchar el patrullero, el policía que está en el interior del coche patrullero. No es la misma longitud de onda para ambos. Entonces, esa misma fórmula se puede aplicar en este caso. Bien, despejando acá la la frecuencia del receptor, frecuencia de la fuente pasa a multiplicar, velocidad del sonido pasa a dividir y tenemos esta ecuación. Entonces, ese es el cambio. No, esta es la frecuencia que produce el coche de policía, la fuente, y se va a modificar según este factor de acá, según este factor. Se va a multiplicar por esta cantidad y el número va a ser diferente. Entonces, la frecuencia que va a oír el receptor proveniente de esta fuente, de este coche policía, cambia. ¿No? Es la frecuencia que emite el coche policía debido al movimiento del ciclista, del receptor, sufre un cambio la frecuencia que escucha el receptor. Se escucha más agudo. Porque si la velocidad del receptor fuera cero, esta cantidad de cero, entonces tenemos velocidad del sonido entre la velocidad del sonido, se simplifican, y la frecuencia de la fuente es la misma frecuencia del receptor. Entonces, si el ciclista no se mueve, la frecuencia que escucha de la sirena del policía es la misma que está emitiendo, ¿no? No cambia, es la misma, ¿no? El patrullero, acá en el interior de la patrulla, la frecuencia que genera es la misma que está escuchando el ciclista, si es que el ciclista no se mueve. Pero como se mueve, cambia esa frecuencia que escucha el ciclista. Cambia, ¿no? De hecho, se vuelve más aguda bajo estas condiciones, porque como se le añade esta velocidad V sub R a la velocidad del sonido, esto termina siendo mayor a 1, ¿no? Mayor a 1. Mayor a 1 termina siendo la frecuencia del receptor, porque esto es mayor a 1, se multiplica por la frecuencia de la fuente y hace que la frecuencia de la fuente crezca. Esto termina siendo un número más grande, por lo tanto es más agudo, ¿no? La frecuencia del receptor. Bien, y lo que les había dicho lo mismo. ¿Qué pasa ahora si el receptor no se dirige hacia la fuente, sino va en dirección contraria, alejándose de la fuente, ¿no? ¿Qué pasa si es en esa condición? Lo único que es, como les había dicho, acá se incluye el signo negativo, sería menos la velocidad del receptor, acá el negativo,
acá el negativo, y ahí sería, ¿no? Ese sería el negativo, si es que se aleja de la fuente, si es que la tendencia es alejarse de la fuente, en dirección opuesta a la fuente. Bien, entonces esa es la formulita general en este caso, ¿no? Positivo para cuando el receptor se dirige hacia la fuente. En esta misma formulita utilizamos el negativo cuando el receptor se dirige en dirección opuesta a la fuente de sonido. Muy bien, ahora analizaremos el caso en el cual la fuente se mueve y el receptor está en reposo, que es el caso de un autito, ¿no? Que él se había dado el ejemplo, que un auto pasa por nuestro lado y luego se aleja. Entonces tenemos ahí, ahora acá el ciclista está en reposo, su velocidad es cero, y la fuente, el coche policía, la fuente sonora, su sirena, va a estar en movimiento. Su velocidad va a ser hacia el receptor, se dirige hacia el receptor esta fuentecita. Entonces, a medida que se va desplazando, esas son las ondas sonoras que se van generando, ¿no? Por su movimiento, las ondas sonoras que se van generando y propagándose a través del espacio tienen esta característica. Las longitudes de onda por delante, las longitudes de onda que van en la dirección de la velocidad se hacen más pequeñas y las longitudes de onda que van detrás de la velocidad se hacen más grandes a ese cambio, ¿no? Bien, por supuesto, esto tiene un límite, no puede moverse tan rápido como para que estas longitudes de onda se hagan cero. Ya a esas velocidades es cuando la velocidad de la fuente es la misma velocidad del sonido, a eso llega, estas longitudes de onda por delante se hacen cero, todas están muy pegadas y se producen las ondas de choque, ¿no? Las ondas de choque son velocidades supersónicas ya. Algunos de los avioncitos, de los aviones militares de Norteamérica vuelan a esta rapidez, ¿no? Y se producen fenómenos bastante interesantes, ya que son mucho más complejos de los que vamos a ver acá. Bien, entonces analizaremos cómo oye el receptor la frecuencia que emite esta sirena, ¿no? Va a cambiar por este hecho, porque se está moviendo la fuentecita y las longitudes de onda cambian. Las longitudes de onda en la dirección de la velocidad se hacen más pequeñas y las longitudes de onda en la dirección opuesta a la velocidad se hacen más grandes, se expanden. Entonces, eso va a dar la consecuencia siguiente. Entonces, ¿cómo se dirige hacia el receptor? Claro, el receptor, las longitudes de onda o el sonido que le va a llegar son estos frentes de onda, ¿no? Estas ondas que tienen una longitud de onda más pequeña. Y estas longitudes de onda que están más grandes se están propagando hacia la izquierda, ¿no? Llegará a un receptor que están en este otro lado, ¿no? Como nos interesa a este receptor, entonces lo analizamos con estas longitudes de onda. Entonces, esas longitudes de onda son más pequeñas, se reducen. Cuando estaba emitiendo el sonido en reposo, el coche policía seguramente tiene una longitud de onda lambda normal, la que produce su onda sonora, pero como se está moviendo hacia adelante, se reducen de tamaño y se reducen en esta cantidad de. No, esta cantidad de cuánto es la distancia que avanza el coche policía en un periodo de oscilación. Y un periodo de oscilación es el inverso de la frecuencia de oscilación, porque estas longitudes de onda las va generando periódicamente, ¿no? Cada una oscilación, son perturbaciones, son oscilaciones armónicas. Bien, entonces, esta distancia es la que se reduce a la longitud de onda, como lo había dicho, es la distancia que recorre el coche patrullero en un periodo de oscilación, ¿no? La velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no? Suponiendo que este coche avanza a velocidad constante, entonces esta distancia sería velocidad sobre tiempo, ¿no? Y el tiempo que velocidad por tiempo, el tiempo pasa a multiplicar. Y el tiempo habíamos dicho el periodo de oscilación, por eso está acá T mayúscula, y la velocidad, por supuesto, la velocidad de la fuente, del coche patrullero, ¿no? Porque ese es el que está recorriendo, está avanzando estas distancias en cada una de sus perturbaciones. Bien, esto nomás se ha reemplazado acá, ¿no? Distancia, velocidad por el tiempo. Y este tiempo, que es el periodo de oscilación, es el inverso de la frecuencia. Y utilizamos la formulita velocidad de onda, longitud de onda por la frecuencia para todos los casos, ¿no? Entonces, longitud de onda, entonces velocidad sobre frecuencia. Lambda prima, esta lambda prima, que es la longitud de onda por delante del patrullero, las longitudes de onda que generan, que le va a llegar al receptor, esas longitudes de onda le va a llegar al receptor,
Entonces sería velocidad sobre la frecuencia del receptor, por supuesto, ¿no? El receptor está en reposo, este está en reposo. Y las ondas sonoras, la velocidad del sonido que mide el receptor, es el estándar, 344 metros por segundo. No sufre cambio, ¿no? Por eso velocidad del sonido nomás acá, porque está en reposo. Ahora, si se mueve, por supuesto, sufre el cambio, como hemos visto en el anterior caso. Esta longitud de onda, que es la que tuviera cuando no se distorsiona las ondas sonoras que produce la fuente de sonido, es lambda, ¿no? Es la misma que se produce cuando no hay movimiento de la fuente de sonido, ¿no? La velocidad del sonido sobre la frecuencia de la fuente, la estándar nomás. El periodo de oscilación, el inverso de la frecuencia de oscilación, ¿no? El periodo de oscilación que produce la fuentecita, esas ondas sonoras periódicas que va produciendo la fuentecita, ¿no? Por eso la frecuencia de la fuente acá. Y esta longitud de onda prima es la que le va a llegar al receptor, y con esas mismas características le va a llegar tanto la velocidad de la onda como la frecuencia, por eso en este caso frecuencia del receptor. Bien, despejamos frecuencia del receptor. Esto pasa a multiplicar, frecuencia de la fuente es un factor común en el denominador acá, lo factorizamos y vendría a multiplicar al lado izquierdo, ¿no? Entonces, acá un poco directo ha sido el desarrollo. Acá haremos el desarrollo intermedio para que se entienda. Entonces, velocidad igual, frecuencia del receptor pasó a multiplicar, y acá factorizamos la frecuencia de la fuente, que está en el denominador, ¿no? Velocidad del sonido menos velocidad de la fuente. La frecuencia de la fuente pasó a multiplicar acá, frecuencia de la fuente por la velocidad, frecuencia del receptor, velocidad del sonido menos velocidad de la fuente. Y esta velocidad, esta diferencia, velocidad del sonido menos velocidad de la fuente, que está multiplicando, pasa a dividir acá. Y eso es lo que tenemos finalmente acá, ¿no? Frecuencia del receptor, frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido, dividido entre este paréntesis, que es velocidad del sonido menos velocidad de la fuente. Ese es el desarrollo intermedio acá. Muy bien, entonces, esta sería la fórmula para la frecuencia que oye el receptor. ¿Cómo cambia esa frecuencia cuando el sonido se dirige hacia el receptor? Cuando la fuente de sonido se dirige hacia el receptor. Podemos ver que la fuente se hace más aguda. ¿Por qué? Porque esta es la frecuencia de la fuente, esta es la velocidad del sonido, damos casos, y esta es la velocidad de la fuente. Entonces, en el denominador se resta a la velocidad de la fuente, y esta resta es debido a que se reduce las longitudes de onda por delante de la fuentecita, ¿no? Porque se dirige hacia el receptor. Entonces, el denominador se reduce. Acá es 344, en el denominador 344 menos la velocidad que tenga la fuente, ¿no? Entonces reduce, el numerador es mayor que el denominador, y esto termina siendo mayor a 1, este cociente, ¿no? Mayor a 1. Entonces hace que la multiplicación por esta frecuencia, por ejemplo, si esto termina siendo 1.1 y la frecuencia es 2 Hz, por ejemplo, la frecuencia de la fuente es 2 Hz, para tener números sencillos, ¿ya? Entonces esto terminaría siendo 2.2 Hz, entonces la frecuencia cambia para el receptor. ¿No? Cambia para el receptor, 2.2 Hz, se incrementa, ¿no? De 2 Hz crece hasta 2.2 Hz, y si crece la frecuencia, significa que el sonido se hace más agudo, ¿no? Entonces, eso es lo que percibimos cuando tenemos ese fenómeno de que un coche se nos va acercando para pasar justo por nuestro lado y va pitando. Cuando se nos acerca, el sonido parece ser más agudo, porque su frecuencia es más alta de la que tendría en reposo, ¿no? Cuando se acerca, no escuchamos su frecuencia natural, la que tendría normalmente la bocina del auto. Cuando se nos va acercando, la frecuencia que escuchamos es un poquito más aguda de la que tiene normalmente. Entonces, es más aguda. Bien, ¿qué pasa cuando se aleja? Entonces, cuando este cochecito tiende a alejarse, es decir, la velocidad de la fuente es hacia el otro lado, es hacia la izquierda, es decir, alejándose del receptor, entonces las longitudes de onda pequeñas ya no se dirigirían, ya no se irían hacia el receptor. Las longitudes de onda grandes son las que se dirigen hacia el receptor, porque recordemos que para la situación en la cual la fuentecita se va a la izquierda, se va alejando del receptor, entonces las ondas generadas serían algo así, ¿no? Algo así. Soy muy malo dibujando, pero se entiende, ¿no? Entonces, en la dirección de la velocidad son las longitudes de onda pequeñas, y en la dirección opuesta son las longitudes de onda grandes, más extendidas. Y esas son las que le van a llegar al receptor que tenemos en su bicicleta acá, ¿no? En reposo. Estas longitudes de onda le van a llegar.
No, la más grande. Entonces, esto se volvería suma. Acá suma, por lo tanto, acá suma y acá suma, porque esto pasó a dividir, ¿no? Ahí se volvería suma. Bien, entonces la ecuación en ese caso sería de esta forma. Entonces, el negativo, cuando la fuente se dirige hacia el receptor, y el positivo, cuando la fuente tiende a alejarse del receptor, va en dirección opuesta del receptor. ¿Okay? Cuando va hacia el receptor, con el negativo hemos visto que la frecuencia se hace más aguda. Ahora, si esto es positivo, en el denominador se suman las velocidades y se hace más grande que el numerador, ¿no? El numerador 344, por ejemplo, y el denominador 344 más 50, por ejemplo, o cualquier número, 380, por ejemplo, sumar la velocidad del sonido más velocidad de la fuente. Entonces, al ser el denominador más grande, esto termina siendo menor que 1, 0 punto algo. 0 punto algo. Y al multiplicar 0 punto algo por la frecuencia de la frecuencia de la fuente resulta ser un número más pequeño, se reduce la frecuencia. Entonces, el receptor oye una frecuencia más baja, ¿no? Más baja numéricamente y por lo tanto más grave, un sonido más grave. Entonces, cuando se dirige la fuente hacia el receptor, con el negativo genera un sonido más agudo para el receptor, y cuando la fuente se aleja del receptor, genera un sonido más grave para el receptor, ¿no? Y es justamente lo que ocurre cuando un casito viene pitando, acercándose hacia nosotros y luego se aleja de nosotros, ¿no? Cuando nos rebasa. Entonces, cuando se acerca es más agudo, ti, y cuando se aleja cambia ese sonido a más grave, ti, ¿no? Entonces, ese es el efecto doble, ese cambio en la frecuencia. En ningún momento escuchamos su frecuencia natural de ese sonido, de ese pitido, de esa bocina, ¿no? Cuando se acerca es más agudo de la que sería normalmente y cuando se aleja es más grave de la que sería normalmente. Muy bien, entonces esas son las dos situaciones que podemos tener. Entonces combinarlas es bastante sencillo. Este es cuando la fuente está en movimiento, ya sea hacia el receptor o alejándose del receptor. Y esta anterior ecuación es cuando el receptor está en movimiento, ya sea hacia la fuente o alejándose de la fuente, ¿no? Combinando ambas, es bastante sencillo ver que esta sería la fórmula final para cuando ambos se estén moviendo, incluso cuando ambos se estén moviendo, ¿no? Por ejemplo, si la fuentecita se dirige como en esta situación hacia la derecha, y el receptor se dirige también hacia la derecha, entonces aparte de que la longitud de onda se hace más pequeña, se acorta negativa, entonces la velocidad también se haría más pequeña, ¿no? Entonces esa combinación tendría. Con ambas ecuaciones trabajamos, deducimos, las combinamos y llegaríamos a unas formulitas similares. Ya, no es tan difícil. Bien, donde tenemos más, menos en ambos casos, tanto en el numerador y en el denominador. Esas reglas de signos sí hay que memorizarlas, jóvenes, eh, para poder resolver problemas, ¿no? Y bajo qué situaciones va a corresponder más, menos en el numerador, denominador. Bien, esta reglita es la que ya lo he mencionado, pero lo anotamos acá para que quede claro. Entonces, en el numerador, acá arriba, en el numerador, nos interesa el receptor. Entonces, cuando el receptor se dirija hacia la fuente, positivo, que ya lo hemos dicho, ¿no? Y cuando se aleje del receptor, cuando se aleje el receptor de la fuente, negativo, ¿no? Entonces, ese análisis hay que hacer en el problemita. Si se dirige hacia la fuente del receptor, utilizamos el positivo, y si se aleja el receptor de la fuente, utilizamos el negativo. Ya, y acá utilizamos los módulos de la velocidad nomás, ya no sus direcciones, porque estos signos se están planteando en función a sus direcciones, si se aleja o se acerca hacia la fuente, ¿no? El receptor. Entonces, en el numerador para el receptor nos interesa si el receptor va hacia la fuente o se aleja de la fuente. Si va hacia la fuente, positiva; si se aleja de la fuente, negativo. Ahora, si no está en movimiento el receptor, entonces no importa, pues esto es cero, más o menos da lo mismo, ¿no? Bien, en el denominador, ¿cómo va en el denominador? Es negativo cuando la fuente, en el denominador tenemos la velocidad de la fuente, entonces nos interesa la intención de la fuente, si va hacia el receptor o se aleja del receptor. Si va hacia el receptor es negativo, cuando va hacia el receptor, ¿no? Cuando la fuente se dirige hacia el receptor es negativo, y cuando la fuente se aleja del receptor es positivo, ¿no? Porque cuando se va hacia el receptor, hemos dicho que esto es negativo porque las longitudes de onda se hacen más pequeñas por delante
de la fuente de sonido. Entonces, por eso terminaba siendo negativo. Y si se aleja, estas longitudes de onda más grandes le llegarían, quedarían por detrás de la fuente sonora y esa es la que llegaría al receptor. Y como se hace más grandes es porque crecen y esto sería suma. Entonces, en función de todos esos criterios que hemos mencionado, está esta reglita. ¿Okay? Entonces, esa reglita hay que memorizarnos para plantear esta formulita, ¿no? La formulita es sencilla, solo hay que definir bien los signos, ¿no? Y una vez definidos los signos, acá solo se reemplazan los módulos de las velocidades del receptor y de la fuente. Ya no importa si va de la izquierda o derecha, porque con esas intenciones, definiendo los signos, estamos ya tomando en cuenta las direcciones de las velocidades. ¿Ok? Estas son entonces todas las formulitas que vamos a utilizar para resolver problemas. Bien, resolveremos entonces unos cuantos problemitas. Empezaremos por este primer ejemplo, con intensidad de sonido. El ejercicio número 4 de sonido, ¿no? La boca de un bebé está a 30 centímetros del oído del padre y a 1.5 metros del de la madre. ¿Qué diferencia hay entre los niveles de intensidad de sonido que escuchan ambos? Entonces, tenemos a un bebé chillando, el oído del padre está a 30 centímetros y el oído de la madre está a 1.5 metros, ¿no? Entonces, algún nivel sonoro le llegará al padre y algún nivel sonoro al de la madre. Por supuesto, al de la madre va a ser un nivel sonoro menor porque está un poco más lejos de la fuente de sonido, a 1.5 metros. El padre está a 30 centímetros. Entonces, hay una diferencia en los niveles sonoros. Nos piden calcular esa diferencia, ¿ya? Es decir, vamos a tener el nivel sonoro del padre, L sub P, luego tenemos el nivel sonoro de la madre, L sub M lo vamos a llamar, y la diferencia de ambos es lo que nos están preguntando, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los niveles de intensidad de sonido que escucha? De la padre menos la intensidad del sonido de la madre. No, del padre menos el de la madre en este orden, porque el del padre va a ser mayor, porque está más cerca de la fuente de sonido, está a 30 centímetros nomás. Y el de la madre está un poco más lejos, por lo tanto su nivel de intensidad de sonido va a ser un poco menor. Bien, entonces ahí tenemos la fuente puntual de sonido del bebé, que va llorando. Bueno, no sé si está llorando, no nos dice qué está haciendo, no, pero está haciendo sonido, tal vez yendo. Ahí está más o menos el oído del padre, no lo he dibujado muy bien, pero es para que se entienda, ¿no? Entonces, esa distancia es de 30 centímetros, distancia de la fuente de sonido, que es la boca del bebé, al oído del padre, 30 centímetros, y la madre un poquito más lejos, y esa distancia a la fuente del sonido es de 1.5 metros. No, el oído, por supuesto, del padre lo escucha más fuerte, porque está más cerca. Bien, la potencia que escuchan, la potencia que les llega a ambos, al padre y a la madre, es la misma, porque se trata de la misma fuente y la misma cantidad de energía por unidad de tiempo la transmite al espacio. Por lo tanto, la misma cantidad de energía está distribuida en este cascarón esférico que sería formado con un radio que es la distancia del padre. En cambio, esa misma cantidad de energía se distribuye en un cascarón esférico más grande, que sería formado por este radio que es la distancia al de la madre, ¿no? Al oído de la madre. Entonces, la misma potencia en ambos casos, porque se trata de la misma fuente de sonido. Entonces, una misma fuente de sonido se está transmitiendo con la misma potencia. La misma cantidad de energía por unidad de tiempo está transmitiendo hacia el espacio, hacia su contorno. Entonces, determinaremos. Es lo que necesitamos, ¿no? Como había dicho, es la intensidad del padre menos la intensidad de la madre en decibeles. ¿Cuánto es, no? Entonces, lo que vamos a hacer es determinar estos niveles de intensidad de sonido por esta formulita, 10 acondicionada para el oído humano, ¿no? 10 logaritmo de la intensidad de sonido en watts sobre metro cuadrado sobre I sub 0. La intensidad de referencia, este I sub 0 siempre es una constante, siempre vale lo mismo, 10 a la menos 12. Ya 10 a la menos 12, su valor, watts sobre metro cuadrado. Entonces, ya les he dicho, ¿no? Hay que trabajar en watts sobre metro cuadrado, es decir, en estas intensidades hay que trabajar. Estas son las que obedecen el principio de superposición y una vez obtenidas las respuestas, recién las transformamos a decibeles, ¿no? L. Entonces, despejamos de esta ecuación esta intensidad de sonido en watts sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, esas son las que necesitamos, intensidad
de sonido en watts sobre metro cuadrado y luego utilizamos esta ecuación para llevarlo a decibeles y luego realizamos la resta. Entonces, para el de la padre utilizamos la definición de potencia, de intensidad, perdón, es potencia sobre unidad de superficie para el padre, y esa superficie es el cascarón esférico, ¿no? Para el padre, entonces, esa intensidad es potencia por unidad de superficie, y esta superficie es 4pi por el radio al cuadrado, y el radio es esa distancia del oído del padre a la boca del bebé, a la fuente de sonido, que es 30 centímetros. ¿No? Y el área de un cascarón esférico está dado de esa forma, ¿no? 4pi por el radio al cuadrado, y el radio es de esa distancia del padre. El mismo criterio para la madre, ¿no? El mismo criterio. Entonces, la intensidad acá es cambiar el subíndice por el de la madre nomás, ¿no? Y obtenemos todo muy similar, ¿no? Para la madre, el mismo criterio, la potencia para la madre, la intensidad de la madre va a ser la potencia sobre esa superficie, sobre ese cascarón esférico, su superficie de ese cascarón esférico, 4pi por el radio al cuadrado, distancia de la madre, en este caso corresponde, que esto es 1.5 metros. ¿No? La potencia es la misma en ambos casos, potencia de la P sobre M de la madre es la misma potencia del padre. ¿Por qué? Porque es la misma fuente de sonido, ¿no? La boca del bebé, la misma fuente de sonido. Entonces, esa boca del bebé transmite la misma energía a todas las regiones del espacio, la misma energía por unidad de tiempo. Bien, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque se van a terminar simplificando, seguramente. Bien, lo que nos interesa es esta diferencia, ¿no? La intensidad de sonido del padre menos la intensidad de sonido de la madre. Entonces, realizamos la resta, ¿no? La intensidad de sonido del padre menos de la madre, y esto es 10 logaritmo por la intensidad del padre sobre I sub 0 menos 10 logaritmo de la intensidad de la madre sobre I sub 0. Bien, trabajamos un poquito con propiedades de logaritmos. Primero factorizamos 10 y acá tenemos diferencia de logaritmos. Una de sus propiedades es que esto se puede transformar en un solo logaritmo con el cociente de sus argumentos. Entonces, un solo logaritmo y el cociente de sus argumentos. I sub 0 es una constante, es la misma, entonces se terminan simplificando, ¿no? Haciendo medios extremos. Por medios extremos, la intensidad del padre termina en el numerador, la intensidad de la madre termina en el denominador. Y acá reemplazamos esas intensidades que están relacionadas con la potencia, ¿no? Intensidad de la madre es de esta forma, potencia de la madre sobre 4pi, distancia de la madre al cuadrado, y lo mismo para la intensidad del padre. Entonces, reemplazando esa formulita en esta expresión, las potencias, ya lo habíamos dicho, es la misma, entonces estas potencias se simplifican, al igual que 4pi, hacemos medios extremos, y por medios extremos, la distancia de la madre al cuadrado termina en el numerador, y la distancia del padre al cuadrado termina en el denominador, por medios extremos, ¿no? Bien, este cuadrado lo podemos factorizar acá, y por propiedades de logaritmos, esta potencia de su argumento puede bajar a multiplicar al logaritmo, ¿no? Entonces, 10 por 2, 20 terminaría siendo. No, 20. Este cuadrado, que lo hemos factorizado, y luego por propiedades de logaritmos, bajó a multiplicar al logaritmo, y en este caso a multiplicar a 10. Entonces ahí está, tenemos la distancia de la madre, 1.5 metros, tenemos la distancia del padre, 30 centímetros, que en metros sería 0.3, de esa forma reemplazándolo acá, logaritmo por 20, y esa diferencia de niveles sonoros es 13.98 decibeles. Es la diferencia que vamos a encontrar. Y eso es lo que podemos calcular nomás. No podemos calcular de forma independiente el nivel de intensidad de sonido del padre o de la madre, porque no tenemos la potencia. No nos dicen cuánto es la potencia sonora del bebé. Entonces, de forma independiente no los podemos calcular, pero sí podemos saber cuál es la diferencia. Esta diferencia va a ser la misma, no importa la potencia que tenga la fuente sonora, va a ser la misma, 13.98 decibeles. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda u observación que tengan en este ejercicio, jóvenes? ¿Algo que no se ha entendido, tal vez? Nada, ¿no? Muy bien, vámonos a este siguiente ejercicio. Igual con intensidad sonora, el ejercicio número 11. Bien, en función a este ejercicio está la tareita que les voy a dejar en el Classroom para esta clase, ¿ok? Muy parecido. Una pista les doy, va de forma inversa. Ya va de forma inversa. Bien, entonces pongan atención, jóvenes.
Bien, todas las personas que han acudido a un cóctel se encuentran hablando igual de ruidosamente. Si solo estuviese hablando una persona, el nivel de sonido sería de 72 decibeles. Calcular el nivel de sonido cuando las 38 personas hablan a la vez. Cada una de las personas entonces tiene 72 decibeles de nivel sonoro. Ya cada una de las personas, todas tienen la misma. Entonces, son 38 personas en total. Entonces, ¿cuánto es el nivel sonoro de todas ellas hablando? No, cada una produce 72 decibeles, la otra también 72, la otra también 72. Entonces, hay que calcular el nivel sonoro de todos ellos, ¿no? Y no, en este caso no es el camino 72 más 72 más 72, 38 veces. No, ese no sería el resultado. Es decir, 72 por 38 no es el resultado, ¿no? Porque en decibeles no obedece el principio de superposición. El que obedece ese principio es en watts sobre metro cuadrado. Bien, entonces transformaremos a watts sobre metro cuadrado para determinar eso. Entonces tenemos acá una persona hablando y el nivel sonoro que lo detecta es de 72 decibeles, ¿no? Entonces este es el nivel sonoro de una persona. Este dato nos da, este dato es 72 decibeles. ¿No? Pero no podemos trabajar con este dato porque decibeles no obedece el principio de superposición. El que sí obedece es esta intensidad, que está en watts sobre metro cuadrado. Entonces, 72 decibeles lo transformamos a watts sobre metro cuadrado. Entonces, de acá solo es despejar I. Entonces, este 10 que está multiplicando pasó a dividir, por eso acá L sobre 10. Este logaritmo pasó al otro lado con su base. Este logaritmo tiene base 10, por eso acá este 10 de acá, el shift logaritmo, el antilogaritmo, y el I sub 0 que está dividiendo pasó a multiplicar, ¿no? Ese sería el despeje. Ahí está. Entonces acá reemplazamos 72, hacemos la operación matemática, I sub 0 que siempre es el mismo valor, 10 a la menos 12, es una constante. Entonces hacemos la operación matemática y ya tenemos esa intensidad de sonido que era 72 decibeles. En esta operación matemática ya lo tenemos en watts sobre metro cuadrado, ¿no? Y con esa intensidad sí podemos trabajar. Esa es la intensidad de una persona, de una sola persona, ya que sale este valor. 1.585 por 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado. Esa es la intensidad de sonido que genera una persona. Ahora, como todos hablan igual, desruidosamente, todas tienen 72 decibeles de nivel de sonido, es decir, todas tienen este mismo sonido cuando hablan. Entonces, en acá sí podemos hacer 38 veces esta intensidad de sonido. Entonces, la intensidad de las 38 personas, la intensidad total de las 38 personas sería I más I más I más I más I más I, 38 veces, ¿no? Las están todas acá. 38 por I, entonces. No, acá supongamos 38 personas. No están ahí 38, pero imaginemos ese ambiente. ¿No? 38 veces la intensidad de una sola persona. Esa sería la intensidad total en watts sobre metro cuadrado. Entonces, esta intensidad reemplazamos acá. Entonces, ya tenemos la intensidad de las 38 personas en watts sobre metro cuadrado. Y ese resultado lo transformamos a decibeles. Entonces, para la intensidad en decibeles de esas 38 personas, la intensidad total, sería 10 logaritmo de la intensidad total sobre I sub 0. I sub 0 es una constante, 10 a la menos 2. Entonces, este I reemplazando acá, multiplicándolo por el 38, ya está. Y ese I total los reemplazamos acá y de esa forma ya está la intensidad de sonido en decibeles. ¿Ya? Ese es es lo que se puede hacer de forma más corta, ¿ok? Y está bien, no hay ningún problema. En resumen, solo que acá vamos a trabajar un poquito más con matemática y un poquito aprovechando un poco las propiedades del logaritmo. Un poco más de matemática vamos a hacer, ¿ya? Acá, por supuesto, ya se podía haber hecho eso, ¿no? Este valorcito de acá, multiplicarlo por 38 y ese resultado, reemplazarlo acá, dividirlo entre 10 a la menos 12, sacarlo el logaritmo, multiplicarlo por 10 y ya está la respuesta. Pero acá un poquito de desarrollo matemático, un poco en resumen les he hecho. Entonces, los reemplazamos en esta ecuacióncita, ¿no? I sub t. Entonces, literalmente vamos a ir reemplazando acá. Entonces, en vez de I sub t, 38 por I, y esta intensidad de sonido es el de una persona, que es este valor, pero lo vamos a reemplazar por este valor literal, ¿ya? Para hacer un poco más de matemática, como les he dicho. Que se podía hacer, como les he dicho anteriormente, ya reemplazarlo todo numéricamente para obtener la respuesta final. Entonces ahí está, en vez de esa intensidad I, simplemente I sub 0, 10 a la L sobre 10, donde este L es 72 decibeles.
Entonces acá I sub 0 se simplifica. ¿Ya? Eso es lo bueno, que se simplifica un poco más y reemplazarlo en un resultado final, en una fórmula final, conlleva menos redondeo y el resultado es mucho más preciso. Entonces, tenemos esta expresión, ya no hay sub 0, tenemos multiplicación 38 por 10 al L sobre 10. Esta multiplicación por propiedades de logaritmos se puede transformar en suma. Entonces está logaritmo de 38 más logaritmo de 10 a la L sobre 10. Como este logaritmo justamente su recíproco o su base es 10, entonces esto termina siendo, es como si se simplifican, esto termina siendo L sobre 10, solo su potencia. O si quieren, su potencia baja a multiplicar al logaritmo L sobre 10, logaritmo de 10, y esto termina siendo 1. Entonces 1 por L sobre 10, L sobre 10 no es. Entonces L sobre 10 y logaritmo de 38. Entonces está una formulita un poco más simplificada. ¿Ya? Entonces acá reemplazamos 72, que eso es el dato que nos dan, 72 entre 10 por logaritmo de 38 y todo eso multiplicado por 10 y sale, acá he ingresado a multiplicar 10, ¿no? Por eso 10 logaritmo acá y este 10 con este 10 se ha simplificado solo L. El resultado 87.8 decibeles. Entonces, ese es el nivel de sonido que se generan de las 38 personas y cada una generando un nivel sonoro de 72 decibeles. No, muy lejano al resultado que tendríamos sumando 72 decibeles 38 veces, para nada, ¿no? Ni siquiera es el doble. Entonces, para que se entienda, ¿no? Que hay que tener cuidado con los decibeles, siempre hay que trabajar sumas, restas, multiplicaciones, lo que corresponda en watts sobre metro cuadrado. Y el resultado final recién transformarlo a decibeles. Muy bien, esto sería el ejercicio, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda en este ejercicio? ¿Ya? El ejercicio de la tareita es muy parecido a este, solo es de forma inversa. ¿Ya? Les da la intensidad de todas las personas, les pide la intensidad del nivel sonoro de una sola persona. Ya, más o menos ir en forma inversa de esa forma. Muy bien, estos serían entonces los ejercicios para esta clase, jóvenes. Continuamos con más ejercicio la siguiente clase. Pero espérenme un segundito, lo activaré la tareita.